La entrevista del Telematutino 11, gente importante y hasta parte más importante, nos acompaña el general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, historiador, diplomático, y quiero presentar primero, buenos días, algunas de las obras que él nos ha regalado, que están escritas en una prosa, que usted empieza a leerla. ¡Ey! Aquí, ¿a dónde? ¿Aquí o allá? Allá. No, tú tienes uno, yo tengo otro. Exacto. Ahí. La Fuñenda. Usted empieza a leer esas obras y eso, usted hasta que no devora el libro, usted no termina. No se para. El mío no está dedicado, yo reclamo eso. Y entonces miren esta es una obra magistral. Malfiní. Radiografía de un magnicidio, el dedo, Ramón. Estudio forense de la muerte de Trujillo, de José Miguel Soto Jiménez. Pero que además ahí él entra en cada uno de los participantes en el... Tremendo libro. Incluyendo a Zacarías de la Cruz. Yo he leído gran parte de ese libro y también es una joya histórica. Buenos días, José Miguel. Bueno, muy buenos días. Decirle, más allá de cualquier formalidad, que me es muy grato estar en este espacio. He estado en otras ocasiones. Y además, un saludo muy dominicanista, como yo siempre repito, a ustedes dos, mis amigos. No voy a decir la antigüedad de la mitad, pero hoy bastante. A Jacqueline no le gusta que sea. No, pero yo decía que no puedo decir que crecí viéndote en televisión, pero crecimos juntos. Y a Jacqueline la conocí en la UAS. En la UAS. Sí. Así es. No, qué bueno, bienvenido, ¿eh? No el gusto es nuestro. No digamos la fecha. Sí, Vamos a comenzar, José Miguel, con un tema que a ti te gusta y que es un tema caliente, el tema de Haití. Sí. Con el tema con la situación de las bandas actuando libremente. El canciller se reunió con el secretario de la ONU, pero nada, él dice que lamentablemente el Consejo de Seguridad no le interesa el tema. Un paréntesis, Ramón. Preparándome para esta entrevista, encontré justamente una entrevista que le hicimos al general en el 2018. Sí. Donde él decía que el principal problema que tenía la República Dominicana en el 2018 era la situación de Haití. Hace 4 años. Hace 4 años. Y justamente ahora el ministro de Interior está diciendo lo mismo que usted dijo hace 4 años. Ramón, no te quito tu protagonismo de la pregunta. Sí. Vamos. Mira, eso es una cosa interesante. Por fin, el ministro del Interior ha dicho que Haití es el más grave problema que tenemos. Como tú dices, yo lo había dicho en el 18, pero sin tener ánimo de profeta ni oráculo, que yo no privo. Y no había bandas. Y no había, bueno, ese es otro de los problemas, siempre ha habido bandas. Ajá. Sí, porque hay un problema de carácter histórico, sin ser historicista. Y yo siempre lo he dicho también, el gran problema es que mira, nosotros somos una isla, privado de las ventajas del mar, de las ventajas defensivas del mar, porque tenemos una frontera terrestre. Entonces siempre, tradicionalmente, en los albores de la historia, lo que pasa en Haití, pero no es teórico, ¿no? Lo que pasa en Haití, usan el territorio dominicano como santuario. O sea, operan allá, se meten aquí, pero en ese meterse aquí, para protegerse, ¿verdad? Entonces, también contaminan de este lado. La declaración del gobierno, ¿verdad? Creo que fue ayer, sobre que no operan las bandas, yo no me atrevería a decir eso de forma taxativa, porque sin especular, si tú revisas las noticias y ustedes viven de eso, lo que ha pasado de forma consuetudinaria, pero estoy hablando de la contemporaneidad, es que hay una serie de eventos que pasan de este lado, en la frontera, inclusive agresiones a militares. Sí. En Dajabón he visto varias agresiones. No, y desafiando a las autoridades migratorias. Claro, entonces, tienen todos los perfiles. Mire, hay una serie, por ejemplo, en el área de Dajabón, por ahí, hay una serie de eventos que han pasado, de muertes, de asaltos, de atracos, a ganaderos, comerciantes dominicanos, que meten a las autoridades en una encrucijada. ¿O no es verdad que la migración está tan desproporcionada y fuera de balance que se producen esas cosas ahí mismo en Dajabón? ¿O realmente pasa lo que yo he dicho siempre? Entran a la República Dominicana porque muchos de ellos viven en la República Dominicana, hacen esas inconductas y regresan para Haití o viceversa. ¿Qué implica, en general, que
los delincuentes, que las autoridades le tengan miedo a los delincuentes, como está ocurriendo en el hoyo de Friusa, en Higüey, por ejemplo, como ocurrió en la misma ciudad Juan Bosch, donde salieron despavoridos los agentes de migración cuando fueron a apresar a algunos ilegales. ¿Qué implica eso? Cuando la autoridad se supone que debe someter al ciudadano que esté en conflicto con la ley a la obediencia, pero cuando es al revés, cuando la policía huye o cuando los militares huyen de ese delincuente, ¿qué implica eso? Mira, eso que tú estás diciendo tiene un nombre técnico, por lo menos en el campo militar, son indicativos de dónde mando. Porque no es simplemente, tú usaste la palabra correcta, ¿verdad? Que le cogen miedo a los delincuentes, a los ilegales, etcétera. Bueno, tú tienes que estudiar entonces la respuesta, para llegar a la conclusión que te voy a decir. ¿Cuál es la respuesta de eso? Bueno, que quizás yo seré un trucutru, pero cuando un evento de eso pasaba, cuando yo tenía mando de tropa, inmediata, lo menos que le podía, después de yo ver esa fílmica que pasó en la ciudad Juan Bosch, lo menos que tenía que hacer esa gente era un consejo de guerra, lo menos, para no separarlo inmediatamente, deshonrosamente de la fila. Pero está bien, las cosas han cambiado, hay un concepto. Pero yo veo otro elemento más peligroso ahí. En tu pregunta yo veo un elemento más peligroso, que eso es un indicativo de que algo está pasando en el mando, que viene degradado, o sea, cuando yo digo degradado, que viene bajando desde el mando político, ¿verdad? Porque según la Constitución, las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella, ¿verdad? Entonces, el mando, primero político y después militar, en lo que nosotros llamamos el orden regular, va bajando. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo veo fundamentalmente es que el soldado y la fuerza, sobre todo en los grandes, no solamente en los mandos medios, sino abajo, están desorientadas. No saben cómo actuar. No saben cómo actuar, porque si cumplen con su deber, y muchas veces, es cierto, de forma desbordada, entonces son castigados o separados. Y entonces en esa gradualidad el soldado, el policía no sabe cómo actuar. ¿Me explico? Porque si cumplo con mi deber es malo, y si no cumplo, también. ¿Verdad? Ahora... No, cuando matan a un militar o un haitiano no hay problema. Ahora, hay del militar que mata a un haitiano. Claro, no, lo que pasó, aún en defensa lo mismo que pasó, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, cuando los haitianos hicieron un muro, ellos, en un segmento de la cosa, ¿verdad? Yo le escribí a un amigo mío periodista, y le digo, ¿y habla del muro ahora? Y del muro, que lo hicieron ellos. ¿Y le contestó? No le contestó. Me contestó, porque es un gran amigo mío, que tiene el nombre del almirante. Yo sé que... Sí. José Miguel, pero siempre se ha acusado a las Fuerzas Armadas de ser cómplices del ingreso de los ilegales. Sobre la Fuerza Armada que recae. Tradicionalmente ha sido así. Tradicionalmente ha sido así. Y hay que aceptar, ¿verdad? Y eso no es un argumento de dispensa. Y yo pienso que el mando militar lo está, como dijo Jacqueline hace un momento, está empeñado en corregir eso, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra correcto en eso y en la delincuencia es que estás desbordado, porque ese es un problema que pasa en toda la frontera del mundo. Hay contrabando, trata de blanca, narcotráfico. Bueno, eso no quiere decir que, si existe en otra parte, tienen que existir aquí. Hay que corregirlo, ¿verdad? Claro. Pero yo pienso que se han deflexionado con el tiempo los controles. ¿Me explico? Los controles. Y en esa circunstancia aplica ahí lo que yo digo en la fuñenda, que lo demasiado hasta Dios lo ve, dice el campesino, y entonces es demasiada la migración ilegal. No acaba por fin de aplicarse de acuerdo con la ley las repatriaciones, ¿verdad? Yo creo que el caso de las famosas presiones internacionales, sean o no sean, que siempre lo hemos tenido en diversos aspectos, no es un argumento ni abierto, ni cubierto, ni encubierto para hacerlo. Eso no es una dispensa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos? ¿O estamos en el imperio de la ley? El imperio de la ley para que se cumpla la ley, o simplemente entonces vivimos en esas dos aguas en que el dominicano parece que le gusta vivir. Yo siempre pongo el ejemplo del lebrancho. El lebrancho es un pescado, un peje que vive entre dos aguas, agua dulce
y agua salada, que vive en la desembocadura de los ríos, ¿verdad? Entonces aquí hay un sistema que es regular. Tú sabes, Jacqueline, que tenemos más leyes, ¿verdad? Tenemos más leyes de las que se aplican. Claro. Hay leyes vírgenes, hay leyes intocadas. Pero sin embargo aquí, lo que funciona, y siempre ha funcionado, es lo fáctico, ¿verdad? No el régimen normal. Por eso yo una vez me cogió con explicitar permanentemente, hace muchos años, lo que se llama la anomia. La anomia es el no cumplimiento. Pero el primero que a veces no cumple las leyes es el mismo Estado. Estamos hablando de un Estado subvertivo que subvierte sus propias leyes. Eso pudiera ser un factor en general de que tanto el doctor Leonel Fernández, después Danilo Medina y ahora en varios escenarios el presidente Luis Abinader ha dicho que el problema de Haití la comunidad internacional tiene que ayudar, que no debe ser indiferente, que es un gran problema. Pero analizábamos en esta semana en el programa que esos organismos internacionales y esos gobiernos también ven que aquí no se cumple la ley en ese propio sentido. Claro. Entonces eso no quita ante la comunidad internacional legitimidad para hacer reclamos de que vayan en la ayuda. Y pertinencia también. Exactamente, porque dicen, bueno, pero tú quieres que nos ayude, pero tú tampoco cumples con lo que tú tienes que cumplir. Sí, que lo primero que no nos ayudamos somos nosotros mismos. Exactamente. ¿El muro es la solución, José Miguel? No. El muro, yo lo he dicho muchas veces, el muro es parte de la solución. Parte de la solución, como estructura física. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede realmente? Que el muro, sin el hombre, que es el factor cardinal, sin esas famosas medidas biométricas de las que se ha hablado y otras de tecnología, no resuelve el problema. Es una integración. Brincan el muro. No, o le hacen un hoyo. Como siempre ha pasado. Los muros tienen una historia bastante antiguo, con el mismo aspecto. El primer muro de la historia fue lo que se llamó la muralla Meda, hace 4 o 5 mil años, y se hizo para evitar la migración ilegal, vamos a llamarle así, de sur-norte, de la Arabia Pétrea hacia la Mesopotamia. ¿Qué sucedió? Lo que tú has dicho, que sobrepasaron, el muro fue sobrepasado, entonces hubo que aplicar el factor militar, con la falange babilónica, etc. Yo que te digo, y eso lo dice todo, es una integración. Pudo parar la muralla china de por sí solo, la migración mongoles, ¿no? Los mongoles no solamente violaron la muralla, que es la obra física, yo sé que tú lo sabes de ingeniería, es la única que se fotografía desde el espacio, o que se fotografiaba, ya se fotografían otras cosas. Y entonces, los mongoles dominaron China, creo que fue por 500 años. Yo lo que quiero decir, que es la integración lo que funciona de todas esas medidas. Y la medida, el elemento más importante, y aún para el muro y sobre el muro y con el muro, es la conciencia nacional. Donde debe haber un muro real, es en la conciencia nacional. Y el muro como ancla sirve para eso, realmente sirve para eso. Es más, en la fabricación mismo, en la construcción mismo del muro, yo creo que se podrían alentar con el trabajo comunitario, con la adhesión de los grupos comunitarios, educacionales, ¿verdad? En los fines de semana, trabajar en el muro, no solamente por el aliento económico, sino para fabricar esa conciencia colectiva, que déjame decirte que no, mira, no hay que hacer mucho, no hay que hacer mucho esfuerzo, eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué? Porque según todas las encuestas que yo he visto, pero además sobre todo la encuesta de la percepción de la gente en todos los niveles, ¿verdad? Porque nosotros nos movemos a nivel de clase media, básicamente, ¿verdad? Pero cuando tú entonces interactúas con los demás, te das cuenta que hay un elemento importante. Yo creo que el dominicano en un 75-80% está con eso. Para no decirlo de otra manera, está consciente de ese problema. Pero sobre todo, en lo que yo no sé por qué hay una cultura, y ustedes deben conocerla mejor que yo, hay una cultura de neutralidad, me explico, de fomentar la neutralidad, y no debe ser así. Hace 2000 años, Solón decía que el principal pecado ciudadano era no participar en el debate. Entonces,
está bien que los militares sean políticamente, que no lo son en muchísimos casos, que sean neutrales, ¿verdad? Pero ¿por qué fomentar en la ciudadanía eso? Usted tiene que estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No como usted, el pez en las dos aguas. No en las dos aguas. Es más, usted tiene que enojarse. Hay cosas con las que la ciudadanía tiene que enojarse, ¿verdad? Por la recurrencia de una serie de medidas que no lo favorecen. Entonces, yo pienso definitivamente que en ese sentido, y es tu pregunta más incisa, más objetiva, que no existe esa conciencia. Yo creo que sí existe y se está fomentando. Ahora, que hay sectores, ¿verdad?, que no le conviene esa... Bueno, por eso viene hasta de Duarte. Cuando Duarte dijo que hasta que no se castigaran como deben a los traidores, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. Vamos a una pausa, José Miguel. Conversación interesante. Tenemos otros temas. Quédense con nosotros en el Telematutino 11 con el ex general José Miguel Soto Jiménez. Bueno, señores, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el general retirado José Miguel Soto Jiménez. Fue secretario de las Fuerzas Armadas, escritor, ensayista, poeta, político, diplomático y dice que dominicano militante. Y justamente en esa condición de todo lo anteriormente dicho, yo quiero, Ramón preguntaba antes de comenzar la entrevista que si estaba en política. Sí. Y decía, bueno, en realidad quien siente esa pasión nunca se retira. No. Pero... Y además que yo pienso que es importante. Yo pienso que hay que ser político. El ciudadano tiene que ser político, porque eso se ha convertido en un estigma. Ahora, también es verdad. El que le dicen político en este país y no pelea, no va a pelear por nada. Exacto. Entonces, yo quería preguntarle, porque hace unos días el presidente Luis Abinader, en la juramentación de las nuevas autoridades del partido, ya tomó como un estribillo de que no mire para atrás, no mire hacia atrás. Y eso ha tenido muchísimas interpretaciones. Se ve como que mirar hacia atrás es mirar lo que hicieron los otros que le antecedieron en la presidencia de la República. Pero también está como historiador el valor de mirar hacia atrás, la importancia que tiene para el ciudadano. ¿Cómo usted ve esa expresión en la justa dimensión? No, yo todo lo contrario. Hay de los que no miran para atrás. ¿En qué sentido? En ese sentido. Desglósenos es eso. que no. Mira, yo creo que hay también una mala costumbre de una media verdad. Se nos ha enseñado muchísimo y se repite continuamente. Pero yo no hablo del pueblo, sino todo el mundo, los intelectuales y todo el mundo dicen, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Yo pienso que es una media verdad. ¿Por qué es una media verdad? Así porque en eso el sigue contrasentido. Mire por qué. Yo creo que las cosas malas no deben repetirse jamás. Pero las cosas buenas no solamente deben repetirse, sino que deben replicarse, mejorarse sustancialmente. Entonces, el pasado y la historia, para la única que sirve, si no es así, no sirve para nada, es como referente. Pero referente ¿para qué? Para construir el futuro y vivir el presente sin errores, para no repetir esos errores. Pero el dominicano tiene como un sesgo histórico, cultural, que le encanta tropezar dos veces con la misma piedra. Y tres. Y tengo la sospecha de que cuando el dominicano no encuentra piedra en el camino, la pone a tropezar. Y fíjate una cosa interesante, para tropezar en el heroísmo, porque hay una serie de cosas en la historia dominicana que se pudieron resolver de otra manera. Sin embargo, ¿qué es lo que ha resuelto todo aquí tradicionalmente? No quiero decir que sea así. El heroísmo, la verdadera riqueza del dominicano y de las dominicanas a través de la historia es su heroísmo. Porque no es verdad que nosotros somos una isla rica. Eso geopolíticamente... No somos ricos, pobremente administrados. No, eso es magluta. Pero yo pienso definitivamente que en términos geopolíticos, ninguna isla es rica. Y tú me dirás, hay Japón, e Inglaterra. Pero ahí entramos entonces en la fase imperialista. Ellos no tienen Taiwán, no tienen materia prima, son grandes convertidores. Y por eso se aplica el imperialismo, el famoso imperialismo, es buscar, por la buena o por lo mala, esas materias primas para desarrollarse ellos fuera. Se la dé tú o no se la dé. ¿Verdad? Eso es lo que ha sido. José Miguel, ¿cuál es tu valoración del gobierno? Bueno, mira, yo pienso que se ha dicho mucho sobre las intenciones, sobre las buenas intenciones del presidente. Yo pienso que sí, que él es un hombre bien intencionado, pero el dominicano, ahí está en la fuñenda, dice,
que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces yo pienso que le ha tocado un momento difícil. Fíjate que en términos, sin especular nada, mira un detalle, que se ha querido coger también el asunto de la pandemia como una especie de báculo y de muleta, ¿verdad? Pero yo pienso que ¿cuánto han durado siempre las famosas lunas de miel de los gobiernos? 3 meses, ¿verdad? Sí. Pero resulta, y yo creo que se me entienda bien. No, de que no es un año. No un año. No, más de un año, porque entonces... Digo, un año. Sí, déjame decirte que todo consiste que el presidente, como jefe del Estado, debe tumbar al fin el toro por los cuernos. ¿Qué toro? El de la gobernabilidad, ¿verdad? Y entonces, yo pienso que a muchos políticos, no solamente al presidente, el país se le ha puesto grande. ¿En qué sentido? De que no son los líderes los que han cambiado, es la sociedad la que ha cambiado y que reclama. Mira, ya no son válidos, sino como referente, los libritos de Joaquín Balaguer, los de Peña Gómez y los de Bosch. Ya esos libritos ya no funcionan, ¿verdad? Hay que inventarse un nuevo librito. ¿Qué nuevo librito? La que demanda la sociedad. Y el gran reto de los partidos y de la partidocracia es que para no perder vigencia, como ha pasado en otras latitudes, entonces tienen que construir ese librito en su momento, tomando como referencia... Mira, yo no sé si ustedes recuerdan que llegó un momento en la política dominicana que se convirtió la política en un oficio de difunto. ¿En qué sentido? Como la famosa novela. ¿Tú sabes por qué? Porque todo se resolvía en el cementerio. Ay, Dios. Las convenciones, la cronología de los partidos, hasta las victorias electorales, las derrotas. ¿Dónde se celebraban? En las 3 tumbas, ¿verdad? En la de Balaguer, en la de Peña, ¿verdad? Y Bosch. Se celebraban ahí. Era un oficio de difunto. Entonces, yo pienso que todas esas figuras merecen el respeto debido por lo que fueron y significaron para el soberano, para el pueblo, y entonces construirnos nosotros nuestra propia realidad. General, de esos 3 líderes, ¿cuál de ellos prevalece más? ¿Tiene más incidencia su pensamiento y su línea de acción en la política dominicana? Bueno, mira, ¿Joaquín Balaguer, sí, Juan Bosch o José Francisco? Mira, Víctor Hugo decía que la cumbre del arte es la región de los iguales. Llega un momento en que no hay, y tu pregunta está muy bien formulada, porque tú dices, ¿cuál ha tenido más incidencia? Yo pienso que en el nivel de lo que a mí me interesa, de la dominicanidad, resulta que está, y yo lo escribía ayer en un trabajo que estoy haciendo. Yo pienso que la política dominicana hay que verla como los decodificadores. No estoy hablando para atrás, estoy hablando en la contemporaneidad. Entonces yo creo que ha habido varios codificadores. Y entre esos codificadores, ¿verdad? Y ahí está la diferencia, la que yo veo. Hay 2 principales, que son Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Ahora, Juan Bosch tiene una connotación diferente. Son 2 conocedores. Una vez le preguntaron a Juan Bosch, ¿qué se necesita para ser presidente de la República? Conocer la historia de los dominicanos. Ambos la conocían, y ambos conocían la idiosincrasia del pueblo dominicano. El problema era la motivación. Para Bosch, por ejemplo, Bosch, todo su intelecto estaba al servicio, y después se convirtió en un lema de la gente, de la sociedad, ¿verdad? Y así veía la política. Pero para Balaguer no. Para Balaguer, su intelecto estaba al servicio completo de su acción política. Pero ¿cuál era la acción política? ¿Cuál es la prioridad de Joaquín Balaguer realmente? Era la búsqueda del poder y el sostenimiento del poder por el poder mismo. Él decía que él era un político de los pies a la cabeza. Exactamente. ¿Hay otro político dominicano que sea así, de los pies a la cabeza? No, con esa entrega no. Y no vamos a obviar ni a chicolatear, como dice el pueblo, a Peña Gómez. Para mí Peña Gómez es el líder de masas más grande que ha dado la República Dominicana, ¿verdad? Ahora, esos 2 son 2 decodificadores del alma nacional. Y ¿sabes quién fue el primer decodificador? Y déjame completar Claro. El primer decodificador fue Rafael Leonidas Trujillo Molina, con un 3er curso de primaria, ¿verdad?
Pero ¿cómo decodificó él el alma nacional en ese momento? ¿Verdad? Con el trabajo ideológico atrás, en contra de los llamados pesimistas. ¿Cómo lo hizo él? En la demencia del dominicano. En ese loco que tenemos todos los dominicanos, en diferentes grados. Y él decodificó ahí, ¿verdad? Con ese asunto de las medallas, del bicornio, ¿verdad? Del uso y abuso de la represión, la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Eso a Trujillo no se lo inventó él mismo, se lo inventó el pueblo. Como dice este señor Francisco Herrera Luque, ¿quién manda realmente? ¿Quién manda ¿Son los realmente? caudillos que mandan o es la masa que lo sigue, que lo manda a él? Exactamente. ¿Verdad? En su inconsciente. El otro gran decodificador fue Juan Bosch. Juan Bosch llegó al país en el 1961 y con un programita, vamos a llamarle así, de media hora, que después se convertiría en tribuna democrática, ¿verdad? Fue capaz de, articulando sobre todo los refranes dominicanos y la cultura de ese país rural que era entonces llegó a presidente de la República, en esa decodificación. El tercer decodificador es Balaguer. Pero Balaguer y Bosch, diferente. Juan Bosch era un autodidacta, pero Balaguer era un académico. Sin embargo, ¿verdad? Pulido. Así como Juan Bosch decodificaba en la utopía, en esa utopía que tenemos todos también adentro, Balaguer entonces decodificó en la maña, en la astucia. Fíjate, el académico decodifica en la maña y en la astucia, ¿verdad? Entonces podemos seguir adelante, ¿verdad? Leonel Fernández. Leonel Fernández es un decodificador, pero de un país que ya no es rural, de un país fundamentalmente urbano. Él mismo es una expresión urbana, primero de Villajuana, después de la mal llamada diáspora. Digo mal llamada porque diáspora es una palabra hebrea que quiere decir otra cosa, ¿verdad? Que es desterrado. No, lo de diáspora es lo mismo, pero exclusivamente para el pueblo hebreo. O sea que esa asociación de términos que se ha hecho, y no solamente nosotros, sino en muchos países, es incorrecta, pero eso es otra cosa. E Hipólito Mejía, que es el otro presidente vivo. No, es un decodificador, pero es un decodificador que la época en que él le tocó decodificar no le correspondió, porque él es la expresión máxima de esa decodificación de cuando el país era rural, ¿verdad? De que el país era rural y por eso pegó. Mira por qué. No pegó en el momento más alto de la agropecuaria dominicana, pero hay que tomar en cuenta que el país se hizo paulatinamente urbano. ¿En base a qué? A la migración campesina. ¿Qué hizo la migración campesina? Forjar los cinturones de miseria. Pero el hecho es que esos campesinos que venían a la ciudad traían en su macuto sus costumbres y sus palabras. Por eso Hipólito Mejía es un fenómeno, es un fenómeno con respecto a esa decodificación, porque está comunicándose en el campo y la ciudad con el idioma original, como si él estuviera metido en el inconsciente colectivo de ese sector, de ese campesino que todos tenemos adentro también. Claro. Porque tú te pones a ver de dónde vengo yo, de dónde vienes tú. O sea que el capitaleño, por ejemplo, original, hay muy poco de capitaleño original. Todo el mundo viene de algún sitio. Claro que sí. Qué pena no tener más tiempo, porque qué conversación más interesante. Vamos a tener a José Miguel Soto Jiménez con más frecuencia. No, hombre, cuando quieran. Porque se nos quedaron muchísimas te voy a citar. Se nos quedó Luis Abinader, sí. Pero ese va a ser el primero en el próximo programa. Claro, mira, déjame decirte que citando, sin especular, citando fenómenos de esa decodificación, yo recuerdo, a raíz de esa invitación lanzada al aire, lo que decía Hipólito Mejía. Hipólito decía, si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo. Muchísimas gracias, José Miguel. Siempre. Nos vamos a comerciales.